Bueno, seguimos con el intendente de Pergamino, Héctor Cachi Gutiérrez, candidato a diputado nacional por el Frente Progresista por la provincia de Buenos Aires, y estábamos hablando, bueno, del resultado de las PASO y cómo esto aspira al Frente, tratar de mejorarlo con vistas a la elección de octubre. Ahora, vos decías, bueno, las encuestas nos están dando que mejoramos unos puntitos de acuerdo al resultado que obtuvimos en agosto. ¿De dónde vendría ese voto? Porque lo que se ve en esa polarización o ese intento de polarización de candidatos que hay, por un lado Sergio Massa, por otro lado Martín Insaurralde, es un cuarto candidato que es de Narváez, que también se denomina peronista, entonces que Massa y de Narváez, digamos, tributan el antikirchnerismo y suponiendo esta lógica del voto útil, muchos dicen, bueno, el voto de Narváez se va a ir a Massa, se va a incrementar la diferencia con Insaurralde y no se ve de dónde podría surgir este incremento para el Frente Progresista, ¿no? Bueno, sin lugar a duda, así como ha tenido en su momento hace 4 años, y por eso también hay que ver la volatilidad del voto y la construcción de los liderazgos. No nos olvidemos, hace 4 años de Narváez ganó la elección de la provincia de Buenos Aires, nada más ni nada menos que a Néstor Kirchner, con lo cual no era poca cosa. Bueno, hoy, sin lugar a dudas, después de las PASO, los datos que han ocurrido, esta cosa que estoy con Scioli o no estoy con Scioli, que Moyano me voy con Massa pero sigo estando un rato, naturalmente está deteriorando su calidad de candidato para ese sector. Que es un sector antikirchnerista, pero es un sector que tiene mucho que ver. Si miramos las elecciones en el sur de la provincia, por ejemplo, Macri ha tenido muy buena performance, de Narváez, también en algunos lugares del centro, y que tiene una porción de voto del sector agropecuario. Nosotros ahí tenemos bueno, hemos sido muy defensores de la pequeña y mediana empresa agropecuaria, y ahí hay 2 o 3 puntos de transferencia de voto que no necesariamente se van a quedar con de Narváez, ni tampoco se van a ir a otras opciones. Y también hay un voto que no fue a votar, digamos, hay 8 o 10 puntos que no fueron a votar, tenemos una sola experiencia. Sí, es la primera vez, la PASO legislativa. Legislativa es la primera vez, así que aspiramos a proyectar de ese voto que no fue a votar, también una porción que nos lleve a eso. Por lo menos los números actuales que nos están indicando que estamos entre un 15 y un 16%, habla de que hay una composición de esta naturaleza. Bueno, obviamente tenemos que acentuar el trabajo sobre este sector, pero básicamente también instalándonos en términos de Partido Nacional, Frente Electoral Nacional opositor. Y no aparece muy fuerte todavía la tendencia creciente sobre en quien ha ganado las PASO, que es Sergio Massa. Además, me parece que mostró el hilacha estos días, ¿no? ¿Con qué de todo? Y esta cosa de querer modificar las reglas, digamos, yo digo, si todavía no arrancó y ya quiere modificar las reglas porque el resultado de las PASO en 15 distritos donde ganaron candidatos de su aliado Macri, no le convence y quiere cambiarlo, bueno, digo, si arranca así, no reforma la Constitución, directamente la suspende la Constitución. Con lo cual me parece que habrá que ver cómo se mueve. No arrancó bien después de las PASO y desde luego que tendrá que desmentir todas estas actitudes que lo están poniendo con alguna sospecha, mucho más de lo que uno puede suponer como dirigente, porque hay cuestiones que en la calle ya comienzan a discutirse. Faltan 50 y tantos días. Así que después de octubre te cuento cómo sigue. ¿Cómo sigue? Ahora vos decías, bueno, nuestra decisión como frente es nacionalizar la campaña y en esta decisión enmarcabas la presencia de Cobos, el ex vicepresidente que ganó muy bien las elecciones ahora en Mendoza. Ahora, esto también supone un posicionamiento hacia el 2015 de quiénes serían los candidatos del frente y sí. ¿Cómo juega en esto Cobos y cómo esto sintetiza al interior del radicalismo, de la coalición cívica, del socialismo? El radicalismo, vos sabés que es un partido muy difícil, lento para tomar decisiones. Vos de chiquito. Pero sí, así es. Bueno, Cobos es un presidenciable, no cabe duda. No lo ha expresado él, pero sin lugar a duda después de la elección que tuvo, y si esto lo convalida en octubre, es un presidenciable. Difícilmente vuelve a ser candidato a gobernador, con lo cual ahí está él. Wiener es otro presidenciable, bueno, pero para eso están las PASO.
La experiencia de la capital ha sido riquísima porque obviamente la utilización de la plazo para la selección de candidatos potencia al frente electoral. De hecho, no nos imaginábamos que podíamos estar disputándole al macrismo y postergando a tercer puesto al Frente para la Victoria. Así ha ocurrido, independientemente que me gusten o no me guste quienes ganaron en la capital federal, pero además ha dado la posibilidad de proyectar a otros dirigentes, Martín Lustó. Con lo cual la PASO, que yo entiendo que hay que utilizarla correctamente, creo que es una herramienta importante. En el 2015 el Frente Progresista va a tener 2 o 3 candidatos a presidente. Cobos va a ser uno. Ahora, vos decías en la capital federal, bueno, a partir de la experiencia de UNEN, ¿no?, que les fue bien, hay que ver cómo esto continúa con vistas a la elección. Ganó como primera candidata a diputada por UNEN Elisa Carrió, que ha tenido una actitud muy crítica con vos en la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo ha habido diálogo después de eso? Porque ella se opuso en su momento incluso que vos integres las listas de diputados nacionales. No ha habido diálogo ni tampoco quiero tenerlo, es una mujer a la cual le cuesta mucho construir colectivamente, ella en su lugar y yo en el mío, por suerte no tenemos que compartir territorios. Por ahí la Cámara. Sí, la Cámara, pero la Cámara es grande, así que no necesariamente tenés que sentarte al lado de uno del otro. ¿Y el bloque qué vas a hacer? El bloque, va a haber bloques, estamos trabajando para que haya interbloque en la provincia de Buenos Aires también, habrá interbloques también, esto sí, ninguno va a perder su identidad seguramente, pero va a haber interbloques. De hecho, seguramente la semana que viene en la provincia de Buenos Aires estamos anunciando un interbloque con la coalición cívica, con el GEN, con el radicalismo. Estamos representando alrededor de 20 diputados en la Cámara de Diputados y un número de 7 u 8 senadores, así que sí, esto creo que hay que hacerlo. Y además hay que institucionalizar el frente que hemos constituido, que no tiene nada que ver con la aventura electoral del 2011, cuando hicimos un acuerdo, o hicieron un acuerdo con De Narváez. Es un frente que tiene que consolidarse, es un frente que tiene que mirar la experiencia uruguaya, la experiencia chilena, ya lo intentamos alguna vez y no nos salió, pero las afinidades con el socialismo, con el GEN, con la coalición cívica, con Libres del Sur. Yo estoy seguro que después de octubre hay otras fuerzas políticas progresistas que se van a sumar. Hay que institucionalizarla y además demostrar a la sociedad que es un frente serio, que no es una mera circunstancia electoral. Ahora, vos hacías referencia a que las PASO bien utilizadas pueden dar surgimiento a nuevas figuras y destacabas en el caso de la Ciudad de Buenos Aires el surgimiento de Lustó. Ahora, esto también suena contradictorio teniendo en cuenta que gran parte de las fuerzas que integran el Frente Progresista se han opuesto en su momento a la resolución 125 que había, digamos, ideado Lustó cuando fue ministro de Economía del kirchnerismo. ¿Cómo se logra esa síntesis? ¿Cómo se entiende que ahora estén juntos Cobos, el vicepresidente del voto no positivo, con Martín Lustó, el ministro de Economía, que había impulsado esta resolución que tanto ruido hizo en la Argentina y que fue un parteaguas? Todos tenemos algún muerto en el placar, digamos, así que todos tenemos alguna cosa de la que arrepentirnos en política, pero esto no impide de quien tenga lucidez, que sea una persona atractiva y además que tenga formación y sustento ideológico pueda participar. Yo adherí a las primeras épocas del kirchnerismo y nadie podía estar en contra de la integración de la Corte y el fin de la dominación menemista sobre la Corte. Claro que después cuando el kirchnerismo quiso dominar la Corte, ahí entras en cortocircuito. ¿Quién podía estar en contra de las paritarias y la reconstrucción de las reglas de juego para el movimiento obrero, que había sido cercenada por el mismo partido con signo distinto en la época del 90? Inflación 6%, superávit fiscal, desendeudamiento. Yo adhería al kirchnerismo y hoy no comparto la política del kirchnerismo. Pero soy de los que no habla de la década perdida. Digo, hubo 5 años interesantes e importantes en la Argentina y 5 años que creo que sí se han desperdiciado. Ahora, también veíamos en el informe otro de los candidatos y viendo los posicionamientos hacia el 2015, que esta semana, al fin de semana anterior en realidad, decidió salir a reforzar su candidatura presidencial, Mauricio Macri, ¿no? Y hablar de estos círculos rojos de poder que le pedían que se unen y está tratando de explicar desde hace una semana quiénes son estos círculos rojos del poder. ¿Qué interpretas vos sobre esto que dice Macri, sobre los círculos rojos de poder y esa presión de sectores que quieren que todos se unan contra el kirchnerismo? A ver, bueno, yo no sé, no lo conozco a Mauricio Macri en profundidad, ni conozco su historia política, pero desde que yo actúo en política, que son ya muchos años,
Siempre ha habido un establishment, siempre han existido las corporaciones, siempre ha habido intereses divergentes y contradictorios y siempre ha habido un rol del Estado que cumplir. Con lo cual, que haya intereses económicos que usufructuaron los buenos momentos de bonanza que dio el kirchnerismo y que ahora quieran estar en contra en términos democráticos, estoy hablando, a mí no me asombra. Estos son partes del juego y las reglas de la política. Cuando la torta se agranda, obviamente hay una disputa por una mayor distribución. Cuando la torta se achica, hay una disputa porque me tenga que disminuir menos mi renta, mi participación sobre la renta. Yo creo que se metió en un berenjenal que no sabe de cómo salir, pero que es muy simple. Las corporaciones existen y debe existir un Estado fuerte para mediar en el término de las corporaciones. Pero también la corporación política existe. ¿Y quiénes ves en la corporación política como...? A quienes utilizan a la política como formas de ascenso económico, a quienes utilizan a la política en términos de relaciones de familia, a quienes ven a la política despojada de sustentos ideológicos que tuve con Menem en la década del 90 y después tuve con Kirchner. Bueno, yo no lo entiendo demasiado así. Hay una corporación política también, claro. Ahora, viendo ese escenario 2015, vos decías, por lo menos del Frente Progresista hay 2 o 3, no sé quién es el tercero. Yo veo, bueno... Hoy hay 2, pero ojalá tengamos 3. ¿Y te imaginas un tercero ahí? Bueno, Sanz ha dicho alguna vez que quiere ser candidato a presidente, pero está muy bien, esto forma parte del juego democrático. Ahora, por otro lado, Mauricio Macri dice, quiero ser presidente. Scioli lo dijo en su momento, aunque ahora está callado esperando a ver cómo sigue esta historia. ¿Y en qué escenario ves jugando en el 2015? ¿Qué imaginás como hacer prognosis de esto es muy difícil, pero a ver, al PJ siempre le ha resultado difícil establecer sucesiones porque no es una estructura orgánica que resuelve en su Congreso o mediante mecanismos institucionales. De hecho, está a punto de perder la personería jurídica en la provincia de Buenos Aires si no hace elecciones y no renueva autoridad. Con lo cual al PJ nunca le ha importado el partido ni los mecanismos de resolución de conflictos. Menem hizo lo posible para que Duhalde no fuera presidente. Yo no sé si el kirchnerismo va a permitir que alguien lo suceda. Habría que ver. Yo me imagino un escenario donde el PJ va a ir dividido y creo que ahí nosotros tenemos una gran oportunidad. Bueno, Macri se va a sumar a alguna de estas opciones, si puede ser candidato a alguna de ellas lo será. Lo que veo es que su estrategia de entramado nacional no le ha resultado, no digo que sea bueno o malo eso. Sí, no, ha fracasado. Ha fracasado, con lo cual ser candidato a presidente creo que hoy pasa por ser una aspiración, pero que está lejos de poder lograrlo. Ahora, ¿pensás que el radicalismo, los sectores del radicalismo que se integraron a otras fuerzas políticas o formaron frente, integran de hecho ahora el Frente Progresista, muchos sectores de ellos, han saldado ya el sabor amargo que quedó después de la experiencia de la Alianza? Sí, a mí me da la sensación que sí, porque todos hemos hecho el mea culpa de lo que ha ocurrido. La propia presidenta ha admitido que hubo sectores del PJ que conspiraron y que conspiraron contra Alfonsín también. Es decir, me parece que esta democracia va asentándose cada vez más y va adquiriendo mayor volumen. Yo creo que hay que institucionalizarla más y además hay que hacer una distribución del juego de poder distinto. Yo estoy de acuerdo con reformar la Constitución. Obviamente no le voy a dar al kirchnerismo la herramienta para que la reforme, pero la Constitución es la representación jurídica de una sociedad en determinado momento. No tiene por qué durar 100 años. Pero creo que estos son pactos colectivos que tienen que llevarse a una instancia legal una vez que estén suficientemente maduros y suficientemente asentados. Esto no está ocurriendo en una Argentina crispada que va a entrar en una situación de crisis después del proceso electoral de octubre, en donde el gobierno lo más probable es que pierda las elecciones, el 70% de la población va a votar en contra del gobierno, y habrá que ver ahí de qué forma se van articulando los mecanismos que le permitan a la presidencia terminar lo mejor posible su mandato. Vuelvo a insistirte, no veo fácil de que el Partido Justicialista en sus distintas variantes pueda resolver la sucesión. Ahora vos decís, bueno, un 70% en contra, pero lo concreto es que en la Cámara de Diputados de la Nación el kirchnerismo está renovando la peor elección que tuvo, es decir, la elección del 2009, con lo cual las proyecciones que se dan hasta ahora no le hace cambiar sustancialmente la mayoría, es decir, el control de la Cámara Baja seguiría aparentemente en manos del oficialismo.
Es decir, que el poder, la disputa en sí de esta elección no marcaría un cambio sustancial en el control del poder legislativo. Sí, evidentemente, en el posicionamiento o en la imagen pública de los triunfos o fracasos. Del fin de ciclo. Ahora, ese pronóstico de fin de ciclo se ha vapuleado muchas veces a lo largo de estos más de 10 años de gobierno kirchnerista. ¿Qué te hace pensar que en este caso puede ser posible? Porque en el 2009 el fin de ciclo fue anunciado como un hecho. Dos razones, en primer lugar. Que Néstor falleció, si no hoy sería candidato a presidente, no cabe duda. Esa era la lógica del kirchnerismo, la sucesión del matrimonio, que además eran dos dirigentes políticos, no era un invento de la política. Y en segundo lugar, que no hay posibilidad de reforma de la Constitución, razón por la cual, y además el kirchnerismo no ha generado, por esa propia incapacidad que yo te decía, su propia sucesión, digamos. No hay un líder hoy que pueda representar ese conglomerado, ya ahora más reducido, ¿no?, que ha sido el núcleo más duro del kirchnerismo, que pueda engendrar una sucesión. Si termina siendo Scioli, todos sabemos que Scioli no es el candidato favorito del núcleo duro del kirchnerismo. Hasta hace 6 meses atrás era víctima, de la peor oposición en la provincia de Buenos Aires. Así que no creo que esto te pueda ocurrir. Por eso creo que hay un fin de ciclo, ¿sí? Porque la sociedad cambia, y es lógico que cambie también. No necesariamente todo lo que se ha hecho es malo, ni todo lo que se ha hecho es bueno, pero la sociedad está buscando cambiar y va a cambiar. Ahora, escuchábamos al principio del programa, en el informe de la semana, el alegato de la presidenta del bloque de diputados del Frente para la Victoria, Juliana Di Tulio, diciendo: acompáñennos, hablando de la modificación del impuesto a las ganancias y en realidad de la creación de nuevos impuestos para compensar lo que no van, los 4.000 y pico de millones de pesos que no van a entrar al Estado producto de la elevación del piso del mínimo no imponible. A veces lo que se ve en esta clase de proyectos, por ejemplo, donde el oficialismo recoge el guante de un reclamo que era evidente que tenía que resolver y que sectores de la oposición se habían posicionado en esa bandera, es que cuando el oficialismo da respuesta a eso, después no acompaña en ese reclamo. ¿Cómo se hace para construir No, bueno, pero eso? En realidad dos cosas. Nosotros hemos acompañado, contra mi gusto, te vuelvo a decir, medidas que eran coincidentes con nuestro pensamiento ideológico, la nacionalización de YPF, que yo hubiera ido por más, obviamente. Sí, hoy Macri salió no le hubiera dado a Eskenazi siquiera la porción que le quedaba. Sí. Creo que ahí hay un juego de negocio, pero bueno, ya pasó. Con lo cual, el radicalismo y este frente que integramos en su momento acompañó medidas y políticas de Estado que coincidían con nuestro pensamiento. En este caso lo que nosotros decimos, que no sea engañapichanga, pongámoslo por ley y que la actualización sea automática, porque esto es una medida que puede aparecer solamente como electoral. Si lo ponemos por ley, la actualización del mínimo no imponible tiene que ser automáticamente. Esta fue la discusión que se dio. Obviamente el oficialismo no lo quiere hacer, como no lo quiere hacer con la asignación única universal, a la que todos apoyamos y queremos que siga, pero que siga actualizado para que no se devalúe por inflación. Y el Ejecutivo dice: no, me quiero a ti de decreto y yo lo manejo. De hecho, así manejó el mínimo no imponible cuando hace más de 1 año y medio que no estaba actualizándose. Sí, lo había actualizado hace pocos meses, pero era toquecito, muy bajo, ¿no?, esa actualización. Bueno, te voy a proponer un pequeño juego de cartas para terminar nuestro bloque previo a las elecciones de octubre. Te aclaro que miro el programa. Y bueno, por eso no te doy ninguna explicación. Es un jueguito de cartas donde aparecen dirigentes de los distintos partidos y vos me decís que te sugieren alguno que vas dando vuelta. Pongámoslo hacia allá, que es presidente de la Cámara de Diputados de la Nación. Nombre de la 4ª sección electoral, alguna vez ha sido dirigente de todos los gobiernos justicialistas, con lo cual es un hombre fungible y adaptable a todos los gobiernos. No fue buen ministro, bueno, no mucho más. Ahora, aspira a algo que vos también aspirás. A ser gobernador de la provincia, no creo que llegue. ¿Y vos sí? No, yo tampoco, pero yo no creo que el líder sea candidato y yo sí voy a ser candidato. Ah, bueno, ahora sí. A ver, dámela si yo se la muestro, la pongo en la cámara. Justosi. Justosi, el intendente que acompaña a Sergio Massa. Almirante Brown, ¿no? El 83% de la población de su distrito no tiene cloacas. Y 6 de cada 10 habitantes de su distrito no tienen agua potable. Servicios básicos elementales. Con lo cual,
Me parece que parte de esta cosa cosmética que se ha armado y que representa a Massa en estos momentos. Si habría que disputar gestión, bueno, creo que está muy lejos. Giustossi no podría ganar una elección de intendente en el interior de la provincia. Y también aspira a ser gobernador de la provincia. Bueno, es probable que sea candidato. Es decir, que te imaginas compitiendo con Giustossi en el 2015. Sí. Y hablaremos de gestión. ¿Otro? Ya fue. Bueno, Duhalde. Ya fue. Pero sigue haciendo declaraciones. Ya fue, pero estos también fueron dualdistas, ¿eh? O sea que es parte de lo mismo. Y hoy Duhalde apoya a Massa. En el cambio. En el cambio. Bueno, pero es la facilidad que Massa. tiene el justicialismo de reinventarse a sí mismo, ¿no? Hoy Duhalde se reinventa acompañando a Massa y seguramente forma parte de ese juego corporativo que rodea a Sergio Tomás Massa. Hay muchos dirigentes que, de nuevo, tienen poco que están acompañando a Massa, ¿no? Desde, bueno, Barrio Nuevo, Duhalde, De Juanjo Mendiguren hasta hace Álvarez. 10 días formaba parte de la primera fila del aplausómetro presidencial. Pero y viste hoy que está... de Mendiguren dice que él es un puente. ¿Un puente a dónde? ¿Un puente a la corporación? Pero los puentes unen, viste. Pero ojalá Punto que representara a la van y pequeña y vienen. mediana industria. Yo diría, bueno, es un hombre que ha liderado, que representa a la pequeña y mediana industria, pero representa a la industria subsidiada, a los sectores prebendarios, a los que están atrás de los subsidios del Estado o el crédito no reintegrable. No, de Mendiguren no es un dirigente de la industria argentina. Pero bueno, si la gente lo vota a Massa, seguramente tendrá la referencia de que Mendiguren es un buen representante de la industria, no lo es. Ay, vos me decías al principio, pero tiene que ver con esto que retomás ahora. Decís que esta campaña ha demostrado que lo que se votan por ahí son imágenes, ¿no? O consignas. ¿Cómo juega la lógica mediática en eso? Fuertísimo, digamos, ¿no? Bueno, obviamente los candidatos se posicionan, esto lo sabemos todos, se posicionan mediáticamente. Una cosa es el trabajo territorial que uno puede desarrollar, pero el gran público, el gran mundo y sobre todo en esta provincia se hace a través de los medios. Y hay medios que tienen grandes apuestas sobre candidatos, o que tienen menos apuestas sobre candidatos, hay muchos intereses en juego. No te voy a decir más. Perfecto. ¿Elegí otra? Sergio Tomás Massa, Ahí está. bueno, ha sido un tipo hábil, que ha sabido aprovechar las debilidades de la oposición y las debilidades del propio gobierno y ha logrado, a partir de un esquema de seguridad, entre comillas, porque vive en un barrio privado, con un sistema privado de televisión, con la prefectura custodiándolo, que no es la media de la provincia. Los intendentes en general vivimos en el barrio de la ciudad que nos toca vivir y tenemos la misma custodia que tiene cualquier vecino. Pero es alguien que ha sabido instalarse. Yo le veo endeblez desde el punto de vista de su formación política, pero bueno, esto lo van a decir los ciudadanos, yo no lo votaría. Y la última. Moyano. Moyano. Bueno, una de las peores imágenes que hay como imagen en términos de lo que Instalada percibe la públicamente. gente. Nosotros lo declaramos visitante ilustre en Pergamino, en su momento, cuando visitó hace algunos años la ciudad para inaugurar la sede de Camioneros. Le reconozco la coherencia que ha tenido a lo largo de su lucha. Se opuso al menemismo con sus razones y se opuso al kirchnerismo también con sus razones. En lo demás, bueno, puedo tener grandes discrepancias, pero digo que ha sido un hombre coherente. La política partidaria no es para él, para él es la política gremial. Me parece que se equivoca ingresando en un mundo que no es propio de él. Lo de él son los derechos de los trabajadores. Bueno, muchas gracias, A vos. Cachi Gutiérrez, por esta visita acá en Notas Verdaderas y nosotros seguimos la próxima semana entrevistando a los políticos bonaerenses con proyección nacional con vistas a esta elección del 27 de octubre. Muchas gracias.